¿Qué es el concept art? Es la resolución de problemas narrativos y estéticos con elementos visuales, o sea, que el concept art es la disciplina que crea imágenes y diseños para responder a las diferentes problemáticas de una historia. Sería una representación de la forma de los elementos. Si estamos hablando de una película, serían los diseños, ya sea de personajes, locaciones o props. Si el artista conceptual hace bien su trabajo, el espectador recibe la información visual como un subtexto de la historia, lo cual brinda profundidad al mundo que creamos y provee una experiencia memorable, por lo que este es multisensorial. En una pieza de arte que muestra todo el potencial de un proyecto, desde lo maravilloso que se va a ver hasta lo impactante de la gran historia que puede tener, es una rama artística definida en los inicios de la industria del cine de animación por los dibujantes de los estudios Disney durante la fase de producción de las películas. Algunos dibujantes hacían dibujos rápidos, también llamados sketches, intentando buscar un diseño concreto para un personaje o intentando encontrar rasgos característicos de expresión que definieran al mismo. ¿Cómo surgió el concept art? Centro Pixels dice que la historia del concept art se remonta a finales de la primera mitad del siglo XX, con los dibujantes que trabajaban para la compañía Walt Disney, cuando estos solían realizar dibujos rápidos de sus personajes intentando sacar rasgos que los pudiesen definir mejor. Buscando más antecedentes que se remontan a esta época, se pueden encontrar en Hollywood los guiones de grandes producciones de Hollywood, los cuales solían ser ilustrados por dibujantes. Un ejemplo de ello era Herbert D. Ryman, quien, además de aportar de los diseños para los parques temáticos de Disneyland, también trabajó como ilustrador en el storyboard de las producciones de la Metro Goldwyn Mayer durante la década de 1930. Otros ejemplos que podemos encontrar remontándonos en el pasado son las influencias que se encontraban en ciertas pinturas, las cuales eran bases para la ambientación de grandes películas del siglo pasado. Algunos ejemplos de esto podrían ser la carrera de autos en 1900 de Ulpiano Checa, la cual años después fue una gran inspiración para saber qué era lo que se buscaba para la película de 1959 Ben-Hur, además de otras grandes producciones de Hollywood de los años 50 y 60. Tiempo después llegaron artistas a los cuales sí fueron contratados con el fin de realizar arte conceptual para grandes estudios, tanto para estudios cinematográficos como estudios dedicados a los videojuegos. Un ejemplo de estudios cinematográficos podría ser Hans Redigier, que fue un artista gráfico y escultor que durante los años 70 trabajó en grandes formatos, utilizando como herramienta el aerógrafo. De él se puede destacar que se encontraba muy interesado en la representación del ser humano desde una perspectiva en la que lo veía como una máquina grotesca pero provista de cierta belleza. Y por el lado de los videojuegos tenemos a Yoshitaka Amano. Él fue el principal ilustrador y artista conceptual de una gran cantidad de entregas de la franquicia Final Fantasy, llegando a diseñar elementos tales como logos y personajes con una gran inspiración. Cabe destacar que gracias a esto, tras su llegada a América en el año de 1977, se le fue encargado por parte de Dan O'Bannon la creación del diseño del monstruo que podemos encontrar dentro de la película de Alien de Ridley Scott en el año de 1979. Los estilos en el concept art. El concept art espera experimentar con características físicas y elementos aislados para encontrar lo que se conjuga mejor en el encuadre, así como propone el estilo de las formas a utilizar, tener conocimiento de psicología visual para definir accesorios, establecer una muestra de los personajes desde la caricatura hasta el realismo, pasando por todos sus intermedios, y establecer la atmósfera que brindará tono a todo, son solo un par de los resultados que se espera para el artista. Por lo tanto, estar familiarizado y haber experimentado ampliamente con la mayor cantidad de alternativas que se hayan presentado como estudiante y consumidor es obligatorio. Existen varios estilos de concept art, cada uno con su propio enfoque y objetivos. De los primeros que les voy a hablar serían los personajes. Los personajes se enfocan en crear diseños y bocetos de los mismos, ya sea en un videojuego, una película o un cómic. Luego serían los escenarios, los cuales se enfocan en crear diseño y bocetos de los mismos con unos entornos con el objetivo de establecer la atmósfera y el ambiente de la historia.
obviamente dependiendo del tipo de historia, dependiendo de todo lo que sea necesario para ese momento. Well, seguirían los objetos, los cuales se enfocan en crear diseños y bocetos de objetos y elementos del entorno como armas, herramientas, vehículos, etcétera. Estos también irían de acuerdo al estilo del personaje, ya que no podríamos ponerle una cuchara a un héroe que salvará toda la tierra. El vestuario se enfoca en crear diseños y bocetos de ropa y atuendos para los personajes. Los animales y las criaturas, este tiene un enfoque para crear diseños y bocetos de los mismos, eh, haciendo que las criaturas sean fantasiosas, fantásticas para una obra de arte con el objetivo de darles un espectáculo único dependiendo de lo que se pretenda transmitir. Las técnicas se dividen en tres principales. La regla de los tercios, que está más enfocada en lo que hemos visto en fotografía, ya que nuestro lienzo se divide para tener el foco central justamente en el centro. Esto más que nada para resaltar puntos importantes, ya que esto se ocupa mucho en cinematografía, a querer enfocar algún objeto o cosas así, ya que así hacemos resaltar un personaje, acción o algún objeto determinado. Igualmente, de técnicas tenemos la perspectiva cromática y la escala de grises, ya que el empleo de color a la hora de otorgar profundidad a una escena es muy relevante, pues esta puede caracterizar de cierta forma a lo que se quiere representar, quizás un ambiente triste o alguna otra cosa similar, porque, por ejemplo, tonos más cálidos o saturados como naranjas o rojos tienen un peso visual mayor, tienden a estar en primeros planos y colores fríos o menos saturados tienen a menos importancia. Se posicionan en el fondo de los ambientes para no, para no sobresalir de los personajes, ya que es lo importante. En videojuegos o cine, el color es importante ya que hará que resalte el producto, por así decirlo, porque incluso se ocupan productos, ¿no? Se ocupa un fondo y este hace que resalte de mejor manera el producto. Y finalmente se ocupa el color para dar realismo, ya que el uso de tonos más fríos o menos saturados para las partes más alejadas y tonos más cálidos o saturados para las zonas más próximas hacen que esto sea más fácil de representar al momento de ya, de ya terminar la conceptualización. Pues así es más fácil guiarse de ello directamente y representarlo conforme al realismo de la ilustración, ya que de esta forma será un aproximado a lo que será el producto final. Tendencias. Hay tendencias. Como tal no existe una tendencia, puesto que el arte irá de acuerdo al estilo del proyecto, pues es muy distinto a un estilo Pixar, a, a un estilo de película de acción, ya que pues en ella se trata de dar mayor realismo a lo que se puede ver. Mucho de esto es más al estilo de animación o como se quiera representar el objeto proyecto. Y además es independiente del autor, puesto que muchas veces estos artes se trabajan en equipo desde preproducción para el diseño del arte en general. Incluso estos tardan años, a veces, puesto que envían la idea a, a otro ilustrador y se la van enviando entre ellos, así hasta que termine el arte final, puesto que la pasan a técnicos en color o que son más especializados en ello, en personajes, cosas así, para que la ilustración, el concepto del arte sea mejor recibido y visualmente más atractivo, puesto que esto es muy importante al momento de terminar el proyecto. El arte conceptual en los videojuegos y el cine.
El arte conceptual en la industria de los videojuegos es un trabajo que sigue objetivos concretos. En esta industria, el arte conceptual tiene un papel especial por distintas razones. La principal es porque el concepto de arte es lo que permite desarrollar la idea visual del juego, la ambientación, el estilo y hasta la calidad gráfica que mostrará el producto final para su ejecución. Los artistas de concepto son quienes realizan las primeras ideas visuales y los que plantean cómo se debe ver el juego. Sus diseños se van transformando y cambian durante el proceso de desarrollo. Es común que en un concept art pase por varias pruebas, versiones y bocetos hasta que logra transmitir o expresar la visión del creador o la idea original que se tiene para el proyecto por parte del equipo creativo. Los artistas 2D o 3D son quienes realizan los modelos que más se acercan al resultado final y tratan de ajustar lo más posible el modelo al concept art. Por eso se dice que la colaboración que hacen ambos es el ambiente total de un juego. Los conceptos y su realización son de los procesos que conllevan más cambios, así que va a depender mucho de la actividad y metodología de cada compañía, así como el número y nivel de artistas, el tiempo que lleve la correcta ejecución del concept art a un modelo. Al iniciar el proceso creativo para conceptualizar un proyecto, los diseños no poseen estilo muy sofisticado ni un trabajo pulido. Esto nos representa un factor importante, ya que el objetivo que tiene el artista conceptual es representar un diseño utilizando sus conocimientos e imaginación. En sí, se trata de crear una ilustración que involucra los mensajes y situaciones planteadas para una historia y las representa de una manera compacta. El concept art en el cine. Como hemos señalado, el concept art es una respuesta visual a las ideas y necesidades narrativas de una obra. Es un conjunto de ilustraciones que surgen del diálogo entre el responsable de un proyecto y el artista, con el fin de establecer el tono, los ambientes e incluso los personajes de una producción audiovisual. El artista de concepto o el diseñador gráfico que materializa las ideas creativas de una película o videojuego trabaja muchas veces basándose en el guión. Junto a las indicaciones del director, el artista elabora imágenes atractivas e impactantes, las cuales a veces incluso se convierten en keyframes de la producción final. Fundamentalmente, el ilustrador ha de saber cómo hacer concept art basándose en el desarrollo del proyecto audiovisual. Esto significa que tiene que ir adaptando sus dibujos a los cambios que van surgiendo, tanto a nivel de producción como de personajes, de ambiente o de vestuario. Las ilustraciones se emplean para que el resto del equipo, sobre todo en la dirección artística, tengan una directriz visual sobre la que trabajar. Esta disciplina cobra especial importancia a la hora de recrear mundos fantásticos. Es por esto que se emplea mayoritariamente en historias de fantasía o ciencia ficción. Además, gracias al concept art, los personajes adquieren una dimensión y estética específicas, adaptándolos a distintos planos de cine. El cine fantástico y de ciencia ficción es el que más necesita de la colaboración con artistas conceptuales. La interpretación visual de los mundos visuales imaginados por el director, con profundidad e impacto escénico, es primordial para obtener un producto atractivo para el público. Proceso del concept art. Como se ha podido ver, el concept art se podría resumir como todas aquellas imágenes e ilustraciones que generan una idea del aspecto que se quiere obtener dentro del producto final que se quiera dar visualmente a un público. Y entendido eso, el proceso podría resumirse dentro de los siguientes pasos. Primero, se crea una consulta dentro de un equipo creativo.
Segundo, el artista conceptual se encarga de generar bocetos y o prototipos en base a las respuestas obtenidas del público creativo dentro de la conversación. Tercero, este resultado es boceteado por el artista conceptual, después es supervisado por el equipo creativo, el cual se encargará de hacerle las correcciones al artista, a lo cual le tendrá que enviar el boceto con correcciones, y así sucesivamente. Cuarto, finalmente, después de las observaciones y correcciones necesarias dentro del boceto, este llegará a un punto en el que el equipo creativo pueda aprobarlo. Cabe destacar que este proceso no es necesariamente rápido, ya que puede extenderse de días hasta años para llegar al resultado deseado. Este proceso también se puede realizar a través de renderizados 3D, los cuales requieren el mismo proceso que se vio anteriormente, con la única diferencia de que al ser aprobado un boceto, este se traslada a un modelador 3D. Cabe destacar que este proceso no solamente puede ser encargado a una persona, ya que se puede llegar a contratar a varios creativos para que generen distintos desarrollos visuales y así poder tener diferentes opciones de entre las cuales elegir. El salario de los artistas conceptuales en México de nivel entrada o junior están entre los 17 y 20,000 pesos. Los artistas conceptuales ya experimentados pueden ganar de entre 24 y 30,000 pesos. Para los artistas conceptuales con 10 años de experiencia o más, las ganancias suelen ser de 37,000 o más. Las tarifas de freelance para artistas conceptuales son de alrededor de 14 pesos por hora en promedio. Campo laboral. Es común trabajar como autónomo en esta industria del concept art, asumiendo contratos a corto plazo y proyectos. Los contratos de autónomos en este campo varían en duración según el proyecto, pero suelen durar entre 2 semanas y 3 meses. El trabajo autónomo le brinda la oportunidad de seleccionar proyectos que se adapten a su estilo individual y área de interés, pero el trabajo es menos seguro. Un artista conceptual puede trabajar en estudios de animación, estudios de cine y televisión, departamentos de arte en todas las industrias, agencias creativas, estudios de ilustración y diseño, desarrolladores de aplicaciones, agencias de publicidad y marketing, editoriales, videojuegos, etc. En los cómics, por sus cualidades de formato, un cómic requiere de diseñadores que sean capaces de visualizar todos los personajes de la historia. En los videojuegos, la industria de los videojuegos es necesario un storyboard para plantear la parte visual que posteriormente se animará o producirá. En arquitectura, en cualquier proyecto arquitectónico hay un trabajo previo de conceptualización, donde entra en acción sintetizando ideas al unir códigos visuales y tendencias. Además, puede realizar la producción de renders donde se presenta el proyecto. En previsualización de lugares, un diseñador de conceptos también puede diseñar la previsualización de lugares o parques temáticos como los clásicos de Disney y Universal Studios. El campo laboral se extiende a shows, cuyo concepto está ligado a temáticas específicas. Tal es el caso de las obras teatrales y actos sin circenses que tienen una gran producción detrás. En los efectos visuales, el artista conceptual es el encargado de la visualización de prostéticos, máscaras, etc., que darán la caracterización y efectos a los personajes memorables de las series o películas. También se encargan del diseño de juguetes para marcas comerciales y alternativas. En la industria del live action, el diseño de spots de televisión requiere de un profesional que realice y que permita visualizar la idea, atmósfera y lógica cinematográfica del comercial. La ilustradora de mi elección fue la artista María Pareja. María Pareja estudió dentro de la UTAD en el grado de animación y aproximadamente lleva en la actualidad más de 2 años trabajando en Cartoon Saloon con el rango de Junior Art Director, siendo uno de sus últimos proyectos el trabajo que realizó dentro de la película Wolfwalkers. Para saber sobre sus motivaciones para estudiar animación y su evolución dentro del concept art, como en la animación, se le hizo una entrevista de las cuales se pueden conseguir las siguientes respuestas. En su niñez y en la actualidad, sus películas favoritas solían ser La Bella Durmiente, Peter Pan, Robin Hood, entre otras. Se podría decir que todo se centraba en Disney.
Después de 3 años de fracasar en ingeniería en telecomunicaciones, finalmente se decidió, y también con ayuda de su madre, a estudiar animación, gracias a las historias que ella solía contar con sus dibujos, además de su gusto por la música y los videoclips. Su idea principal al estudiar animación era la de ser una diseñadora de personajes, ya que eso solía ser lo que dibujaba, y en la carrera vio una gran inclinación hacia la animación en 2D. A su vez, encontró un gran amor a hacer de todo, desde personajes, fondos, storyboard, entre otras. Y durante sus estudios y sus prácticas, uno de sus mayores aprendizajes fue el aprender a recibir críticas y a no tomarse a mal el tener que repetir su trabajo muchas veces. El ilustrador que yo elegí es Ian McCaig. Él es un ilustrador y diseñador conceptual. Es un artista, escritor y cineasta estadounidense. Él estuvo involucrado en la franquicia de Star Wars y en muchos otros proyectos icónicos de películas y libros. Él nació en Santa Mónica, California, pero pasó la mayor parte de su juventud en Victoria, Columbia Británica. Más tarde se mudó a Gran Bretaña y asistió a la Escuela de Artes de Glasgow, pero regresó en verano a California para trabajar en Coty Films, donde contribuyó a los dibujos animados de Barrio Sésamo y un tráiler de la película animada de 1983, Twice Upon a Tiempo. En el cine, McCaig es mejor conocido por diseñar a los personajes de Star Wars, como son Padme Amidala y Darth Maul. También ha contribuido con diseños clave a muchas de las películas de la franquicia de Star Wars. Entre sus otros créditos se encuentra Terminator 2, Hook, Entrevista con el vampiro, Drácula de Bram Stoker, La telaraña de Charlotte, Peter Pan, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Las crónicas de Spiderwick, John Carter de Marte, Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia y El libro de la selva. También fue coproductor y director de diseño conceptual en Outlander. El ilustrador que yo escogí se apoda Idrock. Originario del barrio de Aragón en la Ciudad de México, Diego Santamaría Benavides es un artista urbano, muralista, ilustrador y escritor de graffiti desde hace 17 años. Apasionado de la cultura de nuestro país, adquiere un gusto por las artes y más por la pintura, estudiando así arquitectura y una licenciatura en diseño gráfico. Hasta la fecha, ha colaborado para agencias de diseño y participado para marcas nacionales e internacionales, pintando con su estilo orgánico y su técnica de graffiti. Entre su obra puedes encontrar desde calaveras y cempasúchil hasta deidades prehispánicas, animales y bordados. Para él, el arte representa todo lo que eres y lo que piensas. Es por eso que conforma su trabajo de forma libre, orgánica y con una explosión de colores. Feng Su es un artista muy reconocido en el mundo del arte digital y del concept art. Él tiene su propia escuela de diseño que poco a poco con los años ha ganado un gran renombre. Ha trabajado con empresas y compañías como Microsoft, Electronic Arts, Sony, Activision, Industrial Light, Mass Magic, NCSoft, Warner Brothers, Lucasfilm, By Films, Epic Game y directores de cine como George Lucas, Steve Spielberg, James Cameron, Michael Bay y Luc Besson. El ilustrador que yo elegí fue Juan Pablo Roldán. Ilustrador nacido en Medellín, Colombia, con especialidad en el desarrollo visual, concept art de escenarios, diseño de personajes e ilustración. Suele representar mundos caóticos en guerra, medievales, con criaturas y dragones. Esto más enfocado en ciencia ficción y fantasía, por lo cual está trabajando con compañías de videojuegos, que es como el estilo que suelen ocupar más, igual en cine. Dentro de videojuegos trabaja en compañías como Blur Studio, Blue Ponty Games, entre otras, y cine, Valiant Entertainment. Trabajó con proyectos de cine como Bloodshot Movie y en videojuegos como Batman, Justice League, Halo Wars, Destiny 2, entre muchos otros.